o sea, donde yo trabajo es algo, siempre es hostil, un poco estresante, que, digamos, eso funciona como un restaurante. Digamos, llega un cliente, pide un tinto de 600 pesos, pero hay que atenderlo, y llega otro cliente y pide un almuerzo más caro, pero igual hay que atenderlo los dos al mismo tiempo, si no, uno de los dos se va. Entonces, algo así funciona allá. Y bueno, yo en un momento, o recién que llegué a la empresa, porque yo llegué haciendo como unas prácticas ahí, y luego me contrataron y continué. Entonces, bueno, el trabajo que hacía no me llamaba mucho la atención o no me gustaba. Yo decía, pero bueno, yo no quiero estar acá, y bueno, comenzaba como a meterme tanto en ese cuento que yo llegaba como a frustrarme, no, pero es que no quiero trabajar acá. Entonces después ya con el tiempo yo comencé a mirar, bueno, si yo quiero salir de acá, eh, o sea, lo que estoy es como hundiéndome yo mismo. Entonces, si yo quiero salir realmente, tengo que comenzar desde lo personal, y es entregar lo mejor y dar lo mejor, eh, allá en ese ámbito laboral. Independientemente, es complicado. A finales del año y empezando el año fue realmente bastante complicado, y fue un tiempo muy estresante. Entonces, bueno, ya continuando, yo comencé, bueno, pues independiente uno muchas veces, según digamos el tiempo en el que esté, de pronto no haga lo que le guste, pero sea feliz con eso, disfrútelo. Entonces yo estaba siendo desobediente en que, bueno, no me gusta eso, no quiero hacerlo, y lo hacía, digamos, con una mala actitud, digámoslo así. Pero después comencé a mirar, y yo, bueno, yo tengo que ser feliz con eso. Y comencé a cambiarlo bastante. Y yo ahorita digo, bueno, no importa que sea lunes, no importa que sea viernes, yo llego al trabajo y doy lo mejor, y me coloco metas y las cumplo. Y poco a poco, y ha mejorado bastante eso, tanto en mi vida personal también, porque he, he comprendido que independientemente como sea el ámbito en el que uno esté, o personal o laboral, uno tiene que ser feliz con ese proceso y continuar, seguir adelante. Ser luz, ¿no? Qué chévere. Sí. Dar ejemplo, ¿cierto? Ok, interesante. ¿Quién más? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué áreas nos cuesta obedecer? Qué ¿En qué pena. áreas nos cuesta obedecer lo que Dios nos pide? Uy, a mí me pasa una súper fácil, y es ahí me llega un mendigo a pedirme plata, y yo sé que el Señor dice que te pida, dale, que yo no sé qué. Sí, si te pide la camisa, dásela, y Sí. si te pide el abrigo, no, dale el abrigo también, pues yo no le doy. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué? No, yo me acuerdo de ese versículo, pero es que también tengo una lucha teológica ahí, porque el Señor también nos pide ser buenos administradores de nuestros recursos. ¿Qué tal el de los 5 talentos? Llega, ay, disculpe, me da plata, y si tome un talento, ay, me vuelve a pedir plata, tome otro talento, entonces me quedo sin talentos. Entonces, yo realmente, o sea, es que eso dice, o sea, porque entonces tú podrías coger un cristiano y le digo, mozo, dame plata. La palabra te dice que me tienes que dar, entonces mozo, dame plata. Puedo quebrarlo, o sea, lo hago suficientes veces, lo quiebro. Sí. Pero entonces es de esas vainas que yo siempre digo, ¿será que estoy bien o no estoy bien? No, de pronto Sí. puede ser, a mí me pasa lo mismo con eso, pero lo que yo últimamente he hecho es como, no sé si son personas que yo sé que lo que tienen es hambre, o tienen es frío, y eso es a eso. Siempre cargo galletas, cargo una fruta, sí, claro, obviamente unos dirán, la plata es para otra cosa, pero pues yo o sea, el deber cumplido es te doy lo que tengo, te doy una fruta, te doy algo para que puedas comer. O sea, algo, digamos, creo que hace 8 días, ahí en el Carulla de Teusaquí, de Parvo, sí. normalmente pues vamos y a veces mercamos algo que se necesita. Y siempre hay una persona súper querida, una negrita súper querida, que nos cuida el carro ahí. Y a mí me pasa exactamente entonces lo mismo, que ella dice, pues uno le da por darle cuidado al carro algo, pero ese día en particular ella me dijo que si yo tenía algo que podía darle para su hijo. Me dijo, yo tengo un hijo muy, ¿cómo fue que me dijo?
como muy parecido a la edad que usted tiene. Yo dije, no, yo no creo, yo creo que es más joven. Siempre me pasaba también lo mismo, que me cuesta digamos, dar, se pide, digamos, una moneda o algo, incluso comida. Luisa es mucho más dada a eso, pero yo tenía por esos días como ya una maleta armada para llevarla a la iglesia. Había hecho un ejercicio de sacar ropa, zapatos, y le dije a Luisa, dame lo que ya no estés usando porque lo vamos a llevar a la iglesia. Y pues terminó pasando que al final ese día como que estaba subiendo las cosas al carro y se dio la oportunidad que me habló de su hijo. Me dijo, mi hijo ahorita se va a prestar el servicio militar y quiere estudiar tales cosas. Y pues no sé, o sea, fue la situación que Dios puso en donde todo lo que, así lo vi yo, todo lo que había dejado de dar, se lo pude entregar a alguien. Y no te imaginas, Camilo, lo gratificante que fue los días que vinieron de yo pensar, esa persona se está poniendo un vestido que está en buen estado, o sea, ya no lo voy a usar, pero puede ese vestido estarle sirviendo para una entrevista en un posible trabajo, para cosas de ese estilo, y me cambió el chip totalmente del valor que puede llegar a tener ese tipo de cosas. Obviamente acá lo estoy diciendo desde la ropa y desde todo eso, pero en realidad es algo sencillo, y yo creo que ahí es cuando Dios le toca el corazón a uno frente al valor que pueda llegar a tener eso. Es lo mismo con la filosofía de la gente, que usted diezma para su iglesia, usted diezma para Dios, ¿sí? La obligación es con Dios o la obligación es con el sitio en donde usted se congrega, y es esa obediencia de palabra que al final, digamos, es lo que importa. Es lo mismo, entregas algo a una persona y despojándote de cualquier cosa que esa persona pueda llegar a hacer con lo que le diste, o cosas de ese estilo. Es eso, creo que lo importante ahí. ¿Listo? ¿Qué más? ¿No más? ¿Alguna otra? Yo frente a ese tema, yo insisto en que es complicado. ¿Y por qué insisto que es complicado? Porque últimamente yo leo bastante, pero en algún punto, por ejemplo, yo tuve que dejar de leer, y especialmente un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió. Lo encontré un día. Es un libro que hace el desarrollo de todos los proverbios. Y me puse a estudiar eso, pero empecé a cargarme con el tema, y empecé tanto, que después empecé a cuestionar muchas cosas. Y eso es lo que me encanta de Dios, porque, por ejemplo, en esas situaciones yo siento que lo que da y que no tiene sentido es que el Espíritu es el que da el discernimiento y siente uno la tranquilidad, y eso realmente, a la luz de uno leer y eso, no tiene sentido, porque uno dice, no, esto es así o no es así. Si tú hablas, por ejemplo, del diezmo, es obediencia. Pero si me pongo a pensar, ¿será que el pastor sí está diciendo que el 10% se lo da a eso? ¿O será que el pastor se compró un carro? Sí. Si hablo de los impuestos, ¿será que esto? Pero es que si miro a Santos, entonces Santos... Ah, no, ese sí definitivamente... No, perdón, se me salió. Y son cosas entonces que si yo me pongo a leer y yo puedo ser PhD, o sea, no tiene sentido. Y eso es lo que definitivamente Dios, cuando dice, mis pensamientos son definitivamente más altos que los suyos y yo voy más allá. Y ahora últimamente he pensado, cuando hablan del favor de Dios, yo he dicho, bueno, el favor de Dios, y he escuchado varias prédicas, inclusive una del pastor Darío, que habla, no necesariamente del tema, pero he entendido que cuando uno está que el favor de Dios cuando se ve, cuando usted está, lo llama en la mala, pero para él es en la buena, porque Pablo habla de que sean felices cuando estén en la prueba, es porque, entonces yo decía, oye, o sea que cuando yo me esté pasando algo malo, es donde definitivamente, o sea, es como si Dios me dijera, ¿sabe que yo estoy con usted? Entonces tome, chupa. Sí. Entonces digo, ok, o sea que el favor de Dios no es que yo me haya podido comprar un carro, el favor de Dios no es que me hayan subido el sueldo, sino al contrario, me debo sentir gozoso porque el favor de Dios está en el punto en donde yo estoy patinando. Entonces digo, bueno, si me pongo a leer eso no tiene sentido. Cierto. Entonces, por eso insisto, es complicado. Es difícil, pero sí, justamente esta mañana que hacía mi devocional, dice Pablo que, bueno, realmente no sé si es Pablo, pero dice que el Espíritu es el que gime y produce en nosotros también como el querer, como el hacer, y finalmente es una sensación que no entendemos, pero que uno siente lo que tú dices. Hay momentos en donde de pronto uno siente como, no, ya este man no lo doy. Y finalmente uno no sabe si es el Espíritu, porque uno no puede... Pero hay momentos en donde uno dice, no, escucha, toma.
Y no necesito para hacer, o sea, si me pongo a mirarlo un montón de cosas, me confesiono, sino, no, ok, el espíritu puso el discernimiento, Señor, y listo, y siente uno. Entonces yo siento que es un tema... Sí. Hasta esta es una de esas muestras en las que uno tiene que dejar que Dios fluya en uno, descansar en Dios. Que si uno dice en el dar, bueno, ¿a quién le doy? ¿O cómo doy? Bueno, y si uno es muy... Hay personas que son muy generosas y pues eso no les importa, hay otros que no lo son tanto. No lo son tanto, o Dios está trabajando en ese punto, el dar, la generosidad. Bueno, Dios es el que nos indica en el momento determinado, ayúdele a este, o no importa, dele la moneda, dele la galleta. O otros casos, a mí me pasa a veces, sí, no, pero es que aquí hay detrás una banda. Sí, ya se pone uno a pensar más. Sí, No, y sobre todo las mujeres que tienen niños y todo, yo sí, menos bandidas, ese debe ser alquilado o algo así. No dice otra vez. Yo soy así, yo, pero no, mi niño. Y eso es una banda, cara. O sea, como yo el pan. Y la señora, no, pero es que yo quería francés, me pasó la otra vez. Yo toda lo voy a dar. Quiero un pan. Y yo llegué y saqué el pan. Y ahora porque yo saqué el pan y se lo di. Me dijo, pero no tiene francés. Y me dice, ves, Caro, yo no importa. No, pero uno después dice, bueno. Pero Dios sabe también por qué pasa eso. O sea, porque yo ese día yo pensaba, bueno, igual yo lo hice con la buena intención de dar. Si yo no tenía pan francés, pero... No, pero te dieron cara de panadería, más o menos. Lo por ahí creo es que uno se preste para que Dios trabaje en uno en eso. O sea, uno ser como, ahí sí, voy a contraer un poco lo de la cisterna, sino de ser como un contenedor vacío en donde Dios dice, es este, dale a este, o contente, para ahí no ser prudente, o decir, incluso no tienen que ser personas necesitadas de la calle, sino personas de alrededor, que te dicen, es que me está pasando esto. O sea, me pasó un día, digamos, con una persona en la cafetería que se me acerca y me dice, es que no tengo para el bus. Yo sin mente, o sea, no lo pensé y dije, ¿cuánto tengo? Tengo 50, no tengo más, se los doy todos. Para mí fue... Y después ella me lo vino a pagar, me dijo, sí, ya, o sea, reunió lo del mes y me los pagó. Y le digo, no, en algún momento me va a tocar a mí también. En algún momento, si Dios pone las cosas, me va a tocar a mí. Pero me parece muy interesante todas estas conversaciones porque, digamos, tocan temas, hay algunos más sencillos, otros más complicados, pero que solo la gente, o sea, de nuestra edad puede abordar ciertos temas con cierta rigurosidad. Porque si tú estás en TMT a hablar acerca de cualquier cosa de la plata, o sea, está por encima, los chinos están en otra cosa, pero digamos este sí puede ser un grupo en el que sí podemos ponernos a pensar y a leer sobre muchos de estos temas y a encontrar respuestas. Profunda. No, pues no es como, bueno, mañana vamos a mirar, al fin hay predestinación o no. Pero cositas más sencillas. Cositas más sencillas, pero sí es chévere porque, ¿sabes? ¿Dónde más? ¿Sí? ¿Dónde más? Me parece súper chévere. Bueno, muchachos, creo que entonces con eso cerramos. Oremos entonces y comamos. Oremos y partimos un rato. Listo.